¿Estás? Hola, profe. Buen día. Buen día. Bien. Ahí estamos ya. 6-3. No. Bueno, estamos en nuestra primera semana. Buen día, buen día. Muy bien. 65. Acá la vamos a terminar. Bien, a ver. Vamos a tomar, a ver, algún voluntario que esté en la zona sur de Córdoba, o puede ser en el Gran Córdoba, podría ser. ¿Tenemos a alguien del Gran Córdoba que esté en otra provincia? Vamos a compartir. Les comento. Generalmente pongo a alguien más de coanfitrión por si se tenga un corte de energía, un corte de internet, no se suspende la reunión. Entonces, ustedes pueden seguir trabajando. Entonces, es por eso que pregunto si hay alguien de... Yo ahora estoy en la ciudad de Córdoba, por eso si hay alguien de afuera. Acá dice se asigna uno automático. ¿Cómo? Cuando se desconecta. ¿Así será? Bueno, por las dudas no corremos riesgo. Ustedes dicen que se asigna un automático. Bueno, si ustedes que son los sistemas es así, me quedo tranquilo entonces. La cosa es que no se suspende la reunión. ¿Cuál es el objetivo? Bienvenidos a todos los que no nos hayamos conocido antes. Mi nombre es Jorge Fratín. Vamos a tener la parte práctica de Física 2, donde el teórico se da los lunes de 8 a 10 de la mañana. La parte práctica se da de 12:05, los días jueves de 12:05 a 13:35. La parte práctica siempre decimos que es algo muy participativo, por lo cual siempre pedimos la colaboración de todos ustedes, ¿sí? Entonces, por eso, de allí que yo siempre digo, el profe no debe ser indispensable, por lo menos en la parte práctica, ¿sí? Porque, ¿cuál es el principal objetivo? Que hagamos, que podamos hacer los problemas, que podamos resolver dudas con respecto a los trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Si bien el lunes ya les anticipó el profe del teórico, tenemos 2 parciales de teórico, 2 parciales de práctico. En el caso de los recuperatorios, para los prácticos tenemos 2 recuperatorios, 1 por cada parcial. Hacemos un parcial, hacemos recuperatorio, segundo parcial, recuperatorio. La intención es no llegar al recuperatorio, sino que ustedes saquen de primera. ¿Está bien? Entonces, participando en clase, participando en la resolución de problemas, quédense tranquilos. Esperen que me falta admitir gente acá. Quédense tranquilos que la materia es muy sacable y llevadera. ¿Está bien? Si tuviésemos la presencialidad, como nos va a pasar en mayo, que nos han prometido que volvemos al aula, ¿sí? Para lo cual nos tendrá que conseguir un aula para los que estamos. Por supuesto que no, el protocolo va a ser un estudiante por asiento, obviamente, ¿sí? Esto se refiere que años atrás, bueno,
¿qué sucedía? Había cursos en donde el curso tenía capacidad para 60 y bueno, entraban 80 personas. Entonces ahora se va a buscar de que respetar las capacidades. Creo que en este caso estábamos rondando las 100 personas, bueno, se buscará un curso para las 100 personas que somos. ¿Está bien? Sí, que están en espera. En realidad también ese era el otro objetivo, que a veces busco un ayudante porque a veces me olvido, me pongo a explicar o me voy por los... Entonces también con un ayudante, el ayudante puede hacer ingresar a los compañeros. ¿Está bien? En este caso de hoy, bueno, le vamos a dar así. Vamos a estar atentos. Y ahora estoy tratando de leer el chat también. Ustedes saben que para ustedes, bueno, son, como siempre se dice, son ya nativos digitales, los que venimos de antes. Nos hemos tenido que hacer a todo lo que es digital y nos hemos tenido que ayornar a todas estas nuevas tecnologías de utilización. Por supuesto que siempre estamos con mucho ánimo y mucha apertura a todo lo que sea este aprendizaje. ¿Está bien? Y gracias a eso, bueno, gracias a ustedes más que nunca, la tecnología ha tenido protagonismo en estos años. Gracias a eso hemos podido seguir adelante con todos los ámbitos educativos, en todos los niveles, ¿sí? Sea desde el primario hasta la universidad. Bien. Hoy ya en la UB, pasando a lo nuestro, ya en la UB habilité para que ustedes puedan ver la guía de trabajos prácticos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces ustedes pueden bajar esa guía para que vayan teniendo la referencia. Es una guía que se viene utilizando desde el 2020, no va a cambiar para este año. Nos han dicho que solamente, bueno, siempre seguimos corrigiendo errores, porque es una guía que tiene algunos errores, tanto en algunos resultados de problemas, como en algunos enunciados, porque hay veces que el resultado está bien, pero el enunciado tiene mal el dato. Es mínimo, pero bueno, hay que estar atento. Así que a medida que venimos haciendo y avanzando, yo por ahí anoto los errores que se van presentando. Por supuesto que a ustedes les pedimos lo mismo. Error que vayan descubriendo, nos lo van transmitiendo para que nosotros elevemos y se pueda hacer una corrección. Generalmente se hace a mitad de año, le pasamos al profe que la ha generado y él hace las correcciones. Bien, como les digo, esto es muy interactivo, así que yo les pido que ante cualquier duda, por favor, o no vacilen en habilitar micrófono y preguntar. ¿Sí? Les digo bueno, eso. Sí, Francisco, adelante. Nada, que estaba probando el micrófono. Muy bien. Perfecto. Esa es la idea, que ante cualquier duda ustedes prendan micrófono y me interrumpan, ¿no es cierto? O interrumpan al que sea. ¿Cómo es Vamos a la modalidad de las clases. Teóricamente esto es un complemento de lo que vemos en la teoría, entonces siempre hacemos una pequeña introducción, muy pequeña introducción teórica, ¿sí? Como para ver de qué estamos trabajando o qué vamos a trabajar, y con eso que nos dé pie para ya hacer la resolución de problemas. Siempre, como decimos, la guía va a ser nuestro eje de trabajo, entonces vamos a mostrar 1 o 2 problemas que los muestre el profe, y después la intención es que ustedes compartan previamente organizado, ya se anotan para mostrar un problema el que ustedes hayan elegido. ¿Está bien? Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en PDF o lo que ustedes quieran, digamos, para mostrar. Siempre ustedes tienen más herramientas, como les digo, de las que podemos tener los profes. ¿Está bien? Como estudiantes de sistema, mucho más. La pregunta es si física es necesario para sistemas. Podríamos hacer esa consulta. Entonces, podríamos decirlo así. La pregunta podría ser, ¿para qué sirve la física? ¿Sí? Entonces, a ver si alguien se anima a responder con las propias palabras, ¿para qué sirve la física? Perdón. Yo desearía hacer una presentación y que cada uno pueda decir el nombre, decirlo, pero esto lo vamos a dejar para cuando vayamos a la presencialidad.
¿Está bien? Así es más, vamos a destinar ese tiempo allí. En la presencialidad, por lo menos, presentarnos y de dónde venimos cada uno. Entonces, vamos directamente a lo nuestro. ¿Sí? Como les decía, en lo funcional, ya en la UV tenemos cargada la guía de trabajos prácticos y el lunes se mencionó algo que era con respecto al libro. Usamos como guía el libro de... Teníamos los tres. Acá está, el Serway. Usamos como referencia el Serway. ¿Está bien? Volumen 1 y volumen 2. Sucede que, como bien explicó el profe, no lo podemos, por supuesto que yo lo dispongo en papel y lo dispongo en PDF. Yo lo iba a colgar en la web, pero el profe me dice que no, que es una cuestión de permiso y todo eso. Entonces, yo les pregunto a ustedes si ustedes lo tienen o no lo tienen, y si no, se los comparto a través del chat, si se puede, o lo importante es que ustedes tengan y dispongan de ese material. Ahí, por ejemplo, nos dice Agustín que él lo tiene. Entonces, si él lo tiene, lo importante es que anda dando vuelta muchos PDF. Exactamente, yo también tengo los 2 PDF. La cuestión es que nadie se quede sin el material. ¿Está bien? Ok, le hago una pregunta, porque yo, por ejemplo, lo busqué por Google y me aparece como el Serway, el volumen 2 y el volumen 1 también, en muchas ediciones. ¿En qué edición? Yo lo guardé en la edición 9ª, que creo que es la última, pero no sé en qué varía. Sí, puede haber pequeños cambios. Yo en papel tengo una edición y en el PDF tengo otra, y sí, hay unas pequeñas diferencias que no es exactamente igual si uno va a una página. No varía, no está exacto, pero en sí el fundamento del libro es el mismo. ¿Está bien? Ok. Así que quédense tranquilo en ese aspecto. Yo, a ver, por ejemplo, acá la edición que yo tengo bajada es la número 7, 7ª edición. ¿Sí? Si ustedes dicen que ya va por la 9, bueno, mucho mejor. Seguramente que, así como nos pasa como los apuntes, también en los libros hay correcciones, hay mejoras, ¿sí? Y directamente les menciono este libro porque si bien ahí ustedes veían el Word que armó el profe y que me da todo el listado de libros, que es el Resnick, el Tipler, el Sear Semaski, ¿no es cierto? Que eran todo material que se utilizaba desde siempre en la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, ya le ganó porque es muy ameno, viene a colores, viene con ejemplos. Entonces, por ahí un ejemplo ayuda mucho más que una mejor explicación, ¿no es cierto? Entonces, por eso directamente yo les digo, me guío por ese, y entonces ustedes van a ver que en casi todas las clases vamos a hacer referencia al libro para que ustedes tengan y vayan viendo de dónde sacamos las cosas. ¿Está bien? Entonces, es nuestro guía para seguir adelante. Por eso siempre les comento esto, decir, bueno, lo importante es que lo tengan. A ver qué dice acá Francisco. Dice, yo este año encontré el libro a color y es mucho mejor para entender. Sí. ¿Está bien? Claro, por eso les digo. Es un poco más ameno, ayuda principalmente, ¿no es cierto? Porque no tiene que ser necesidad pasarlo por el grupo, ahí le dicen WhatsApp. Bueno, perfecto. Como les digo, yo tengo la edición 7, si les sirve se las comparto. Si ustedes tienen una más nueva, adelante, no, ni lo duden. Perfecto. Entonces tenemos el tema del libro, tenemos el tema de que es, no es menos importante. Está bien. ¿Qué nos sugirieron? Nos pasaron algo que dice que ya tenemos que ir haciendo hincapié en los comentarios.
Cuando vayamos a la presencialidad, ¿qué nos van a pedir? Bueno, obviamente nos van a pedir que sí o sí en el aula estemos con el barbijo, ¿sí? Principalmente los alumnos, el profe que va a estar separado un par de metros, bueno, para que se pueda escuchar, principalmente le van a permitir que esté sin barbijo. ¿Está bien? Siempre y cuando mantengamos la distancia de los 2 metros para que pueda hablar, ¿sí? Esperemos que las aulas lo permitan. Sí, porque les digo, el año pasado se tocó dar clase con barbijo y realmente frena un montón el tema del volumen del audio. La materia es cuatrimestral, no. No, esta materia es anual. ¿Está bien? Para lo cual hacemos un parcial en el primer cuatrimestre, o sea, tratamos de que sea antes de junio, y el otro parcial lo hacemos ya en el segundo cuatrimestre. Aparte del parcial, nos piden los trabajos prácticos de laboratorio, ¿sí? Que son 4, 2 por cada cuatrimestre. Entonces tratamos de hacer 2 en el primer cuatrimestre y 2 en el segundo cuatrimestre. En este caso todavía no yo ya se los pondría les iría poniendo el primero para que ustedes vean de qué se trata, pero nos han pedido un poquito de paciencia, porque están viendo si los trabajos prácticos de laboratorio que son virtuales, están viendo si los pueden llevar a ser virtuales en la facultad. Así que estamos en esta transición. Están viendo allí cómo hacemos, porque quieren que sean sí, los trabajos prácticos laboratorios son grupales. Creo que es Nina la que nos pregunta. ¿Son grupales todos los trabajos prácticos laboratorios o se puede hacer individual? No, generalmente se promueve el trabajo grupal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes, haciendo un trabajo grupal, tienen la posibilidad de discutir, de interactuar con los compañeros y encontrar, y plantear dudas. Es muy importante el trabajo en grupo y principalmente para esta carrera de ingeniería, ustedes tienen que aprender a trabajar en grupo, no tienen que tener miedo de juntarse con gente de distintos. Esperen que hay gente que quiere entrar en mi ahorita. Así que bueno, vamos a promover acá, por ejemplo, vamos a hacer en algún momento un trabajo de grupo para poder hacer algún ejercicio y entonces ustedes ya allí van haciendo la posibilidad. Obviamente, ustedes dicen, es difícil si no nos conocemos o nunca hemos estado presencialmente a armar los grupos. En eso yo les doy la razón. ¿Está bien? Así que, pero tenemos que avanzar y como sea, a armar grupos y interactuar. ¿Está bien? Como decimos, bueno, suponemos que esto, por ejemplo, que estamos diciendo que nos dijeron, empezamos el 14 de marzo, o sea, fue este lunes, 45 días van a ser virtuales, el día 1 de mayo empezamos con la presencialidad. Pero esto viene sujeto a nuevos cambios, entonces hay que tener cuidado que puede pasar que tengamos nuevos cambios. Ustedes han escuchado las noticias de ayer, antes de ayer, lo que está pasando en Europa. Un nuevo rebrote con contagios masivos nuevamente, los cuales empiezan a decir, bueno, a ver, si eso pasa en Europa, que nosotros estamos en el verano, ellos están en el invierno, van a entrar a la primavera, nosotros vamos a entrar al otoño. ¿Qué va a pasar en nuestro invierno? Es la pregunta. ¿Está bien? Se supone que esto que pasa allá nos va a llegar a nosotros de acá a 2 o 3 meses. ¿Sí? Esperemos que no. Esperemos que siempre el espíritu de que todo mejore y volvamos a la normalidad que conocíamos antes. Y seguro lo mismo. Pero... Profe, ¿puedo opinar algo? Adelante, Tomás. Yo ayer tuve presencial y con respecto a los protocolos, el barbijo estaba bien, todos lo teníamos, pero los bancos tenían una cruz, cada banco por medio, y había chicos sentados uno al lado del otro, o sea, y en algunas aulas
las puertas supuestamente que tenían que estar ventiladas, había gente sentada tapando toda la puerta y bueno, si no lo respetamos ahora, imagínate después, a cada 2 meses, no sé la verdad. Creo que va a ser una situación difícil. Esto que fuiste a cursar debe ser una materia de tercer año. Sí, técnicas digitales, uno. Claro, porque sucede que primer y segundo año por ahora es todo virtual. ¿Está bien? Están viendo si se pueden acomodar los otros cursos. Pero, ¿qué sucede? La virtualidad ha traído un incremento de estudiantes, que ahora cuando volvamos a la presencialidad hay que ver si esa cantidad de estudiantes que se sumaron, y principalmente en primera y segunda, ustedes saquen la cuenta que llevamos 2 años de pandemia, entonces fue un gran número el que ha ingresado. Entonces, para mismo tercer año se presenta un serio problema. ¿Está bien? Porque antes, en primer año, había una gran deserción. No, se han incrementado la virtualidad. Si bien muchos han dejado por el tema de la herramienta tecnológica, ¿no es cierto? Que decir, bueno, no tener conectividad o por cansancio, etcétera, etcétera, el número ha sido más significativo. Entonces, el problema no es solo ahora para primer año, sino también es para tercer año, que hay más alumnos de los que habitualmente había. Entonces, por eso que decíamos, esto es en principio lo que sucede, veremos qué pasa. ¿Sí? Semana a semana nos han pasado un comunicado donde nos decían que el comunicado 2/2022, donde nos dice que por 45 días vamos a estar en la virtualidad para primer y segundo año y que volvemos el 1 de mayo, pero sujeto a posibles cambios. ¿Está bien? Y bueno, y obviamente, como decimos, tienen que irse acomodando los temas de tercer año para arriba. Bien. Eso nosotros lo dejamos para más adelante. Por ahora vamos resolviendo lo más cercano. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, por ahora no. Bien. Entonces arranquemos. AED. ¿Qué es AED? Hay 1.500 alumnos este año. Una locura. La materia algoritmo y estructura de datos, programación. Ah, perfecto. Es una materia de tercer año, ¿será? No, de primero. No, profe, de primero. Ah, primero. Primero del sistema. 1.500, claro. Una locura. Decir, bueno, sí. No va a ser fácil salir de la virtualidad y decir, bueno, volvemos y no pasó nada. No, esto va a llevar un tiempo y este año que yo diría, supongamos que sea de transición, no va a ser fácil. Así que hay que estar predispuesto a muchos cambios. Hay que dice Rocío, dice, a mí me dijeron que ingresaron 6.000 estudiantes este año a la facu. Por eso es que el primer año va a ser virtual. Así que bueno, ahí vamos. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda con respecto al... Está complicada la cosa. Sí. Con respecto a lo que les hemos mencionado, con respecto a parciales y respecto a los trabajos prácticos de laboratorio. Profe, una pregunta. ¿Con cuánto se promociona la materia? La materia se promociona con 6, tanto en la parte práctica como en la parte teórica. Si ustedes sacan entre 4 y 6, o sea, si ustedes sacan 4 y 5, quedan regulares. Si sacan de 6 para arriba, quedan promocionados. Pueden promocionar por separado la parte práctica y la parte teórica. ¿Sí? Esto es muy flexible actualmente, del hecho de decir de hacer por separado. Antes no, era más complicado, digamos. Se promocionaba la parte práctica y bueno, se iba el primer examen, si no se rindió bien el teórico, ya se perdía
íbamos para atrás, entonces era realmente complicado. Ahora no, se promocionó lo práctico, queda promocionado. Se promociona lo teórico y no promocionamos lo práctico, voy a ir a rendir solamente lo práctico. ¿Está bien? Rindo exclusivamente a aquello que no llegué a la promoción. Promoción significa 6 o más, lo cual aparece lo que se llama el AP, que es la aprobación directa. Ustedes van a un turno con la aprobación directa. ¿Está bien? Menos de 4, o sea, las primeras notas, ya no quedan irregulares. O sea, medianamente tienen que tratar de regularizar. ¿Qué significa regularizar? Que ustedes después tienen 2 años para rendir la materia. ¿Está bien? Hasta el primer turno, 2 años se empieza a contar del primer turno que sería ahora. El primer turno de un año, por ejemplo, son ahora los turnos especiales que empiezan en mayo, y de ahí para adelante. El último turno sería el de marzo del año siguiente, por decirlo así. ¿Se entiende? Ese sería el tema de la numeración. Profe, ¿los TPL presenciales se hacen en una sola clase o llevan varias clases? Tomás dice, o en varias clases. Pero eso con promoción, ¿no? No entiendo. A ver si me puede aclarar un poquito la pregunta, Brian. No entendí recién lo que dijo del tiempo para rendir, de los turnos y todo eso, profe. No, que cuando ustedes quedan regulares, tienen 2 años para rendir la materia. ¿Se entiende? Entonces, se empieza a contar los 2 años a partir del año siguiente. Es decir, bueno, ustedes cursaron en el 2022, van a tener hasta 23, 24, hasta marzo del 2025 para rendir esta materia. ¿Se entiende? O sea, 2 años para adelante. Eso con respecto al tiempo. Pero esa sería la peor situación. Ustedes tienen que pensar siempre en la mejor situación. ¿Qué hacemos para aprobar? ¿Qué hacemos para promocionar? ¿Qué hacemos para la aprobación directa? ¿Está bien? Está bien, ustedes dicen, bueno, en el peor de las situaciones me quedo... Bueno, ahí están surgiendo preguntas en el chat que no... Entonces la de Brian estaría lista. ¿Está bien la consulta? ¿Qué dice Sala? Dice, las regulares creo que no caducan. Listo. Bueno, ¿está bien? Esas son dudas de funcionalidad. Como decimos, apuntémosle a que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, no dejar... la ingeniería realmente es fácil, pero hay que ir llevándola semana a semana, como cualquier cosa que cuando llegue a la hora de hacer un parcial, ustedes ya tengan algo formado. ¿Está bien? No esperar el última semana para decir, bueno, tengo que estudiar para el parcial. La última semana lo que se hace es un repaso, no estudiar para el parcial. ¿Está bien? Entonces, por lo menos en la parte práctica, ¿qué es lo que vamos haciendo? Semana a semana vamos haciendo problemas. Y ustedes, como decimos, son los que participan. Por eso es que yo digo que esto es yo soy solamente el guía, ustedes son los que van a participar, ustedes son los que tienen que hacer la clase, ¿no es cierto? En el sentido de que no tienen que tener miedo ni de hablar ni de compartir. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto, Francisco. Vamos entonces. Si no hay más dudas, vamos a mostrarnos entonces, empecemos a hablar un poquito. Ustedes tuvimos nuestra primera clase teórica el día lunes, ¿sí? Empezamos a hablar de termodinámica. Antes de hablar de termodinámica, yo digo, voy a hacer la pregunta 0 y les digo a ustedes, ¿para qué sirve la física? ¿Sí? Que ustedes ya han tenido primer año, ya han tenido... Entonces, a ver, como decimos, alguien que con palabras simples nos puede decir para qué sirve.
Palabra, que hable. No quiero que escriban en el chat, porque no tengan miedo de hablar. Abrir el micrófono y Estudiar los hablar. fenómenos naturales, profe. Bien, Susana, para estudiar fenómenos naturales. ¿Solamente qué les parece? ¿Serán solamente los naturales? O sea, el principio es decir, estudiar los naturales. Pero después, eso es lo que nos da pie para decir, bueno, una vez que entiendo, estudiar y entender los fenómenos naturales, ¿qué les parece? ¿Los artificiales tendrán explicación física? Sí, también. Se pueden aplicar esos conocimientos de los fenómenos naturales en fenómenos artificiales. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, yo a veces digo, ¿por qué? De hecho, si estuviéramos en un aula y yo pudiera verles a la cara y decir, bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Por qué ustedes quieren ser ingenieros? ¿No es cierto? Entonces, bueno, va a haber mucha, infinidad de respuestas. Pero seguramente la pregunta sería, ¿para qué sirve un ingeniero y para qué sirve la física? Entonces, así como decimos, la física sirve para entender los fenómenos naturales, y no solamente los naturales, sino que lo extendemos a los artificiales, ¿no es cierto? Ahí es donde entra la función, ¿para qué sirve un ingeniero? ¿O cuál es la función de un ingeniero? Bueno, obviamente uno va a decir, no, yo quiero porque quiero hacer una empresa, quiero hacer, principalmente, como decimos, es entender, comprender los fenómenos de la naturaleza y entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo. ¿Está? Y por supuesto, eso como punto de partida para después poder desarrollar otras cosas. Entonces, ahí tenemos el concepto de la física. Entonces, esto lo relacionamos si es importante o no es importante para un ingeniero, de cualquiera de las especialidades. Obviamente, ustedes se están dando cuenta de que sí es importante, ¿no es cierto? Porque ustedes dicen, bueno, no, pero yo quiero ser ingeniero en sistema porque quiero desarrollar cosas. Está bien, pero para desarrollar esas cosas y que ustedes digan a través de nuestras máquinas, tienen que saber cómo funcionan exteriormente, ¿sí? o por fuera, digamos, para después llevarlo a la simulación que ustedes harán con su máquina y la resolución de problemas. Entonces yo siempre digo, ¿para qué está un ingeniero? Puntualmente para resolver problemas. A mí, si me contrata una empresa, yo estuve trabajando muchas veces en distintas empresas, a veces no me preguntabas la nota que yo me había sacado en las materias, sino directamente qué sabía hacer, qué sabía resolver. ¿Está bien? Y por supuesto en los periodos de pruebas que vienen, ahí uno lo demuestra. Entonces en esto, como punto de partida, ahí tenemos un poquito lo de la física, ¿no? Ahora sí vamos a hablar entonces de temperatura y de nuestra termodinámica, que fue con lo que arrancamos con el profe. ¿Sí? Eso, como decíamos, la hora cero de lo que habíamos hecho. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces vamos a ver si puedo compartir pantalla y arrancamos. A ver acá. No, acá. Bien, les muestro. Termodinámica, esta es la edición séptima que les comentaba, ¿no es cierto? ¿Dónde arranca? Es la sección 3, la parte 3. Fíjense, arranca con el capítulo 19. Ahí por eso es que decimos, usamos el número 1, el volumen 1 y después el volumen 2. ¿Sí? Fíjense, en el volumen 19 tenemos estas, temperatura y ley cero de la termodinámica, termómetros y escalas de temperatura. Sí, y termómetro gas constante, que es lo que ustedes han visto. Entonces, esto es lo que ustedes han visto ya en el teórico. Si bien lo hemos mencionado en el teórico, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso teórico para ya ir a los problemas puntualmente. ¿Sí? Se los muestro para que ustedes sepan cuál es nuestra guía, ¿no es cierto? Esta es nuestra guía, como les digo, en la edición número 7. Ustedes después, a medida que vayan viendo la número 9, me la van comentando y después sí tendré que actualizar o tal vez se la pida yo también, así hablamos, nos manejamos con el mismo libro todos. ¿Sí? Vamos a hacer al revés. En vez de pasárselo yo a ustedes, me lo van a pasar ustedes. ¿Está bien?
¿Qué tenemos acá? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la temperatura? Esa sería la primera pregunta como punto de partida. ¿Está bien? ¿Quién se anima? Con pocas palabras, ¿qué es temperatura? Profe, cuando hablábamos de diferencia de temperatura, hay una transferencia de energía, entonces, ¿será que la temperatura es la capacidad de transferir energía calórica? O sea, tenemos energía, aparece la palabra temperatura, energía interna y calor. Son tres cosas distintas. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hable de temperatura es como que tengo que diferenciar esas cosas, ¿no es cierto? Y como decíamos, en la vida diaria, cuando nosotros decimos, fíjense que se dice, hoy, ¿qué temperatura tendremos en la ciudad de Córdoba hoy? Podemos decir 25 grados, 30 grados. ¿Qué pasa si estamos 29. en el norte? 29 grados. Empieza a ser significativo, ¿sí? Empieza a ser, decir, bueno, ¿qué decimos? Fíjense cómo, por eso decimos, tenemos que empezar a diferenciar los conceptos, temperatura, calor. Si bien en la vida diaria a veces los confundimos, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Como decimos, hace 40 grados de temperatura y decimos, ¡qué calor! Y en realidad, justamente, el calor va a ser esa transferencia que va a ir de un cuerpo A a un cuerpo B, ¿no es cierto? ¿Sí? Para equiparar las energías internas. ¿Sí? Cuando decimos esto de la ley, la temperatura y la ley cero, se refiere a esto, a que si dos cuerpos están en equilibrio, con un tercero se dice que entre estos dos primeros en realidad están en equilibrio. Si están en equilibrio térmico, ¿qué significa? Que no hay transferencia. ¿No hay transferencia de qué? De calor. ¿Está bien? Yo voy a usar acá un pequeño apunte que tengo, que es simplemente... perdón, no, lo que primero tenemos que ver es esto. La guía de trabajo práctico. Esto es nuestro primer capítulo, capítulo 1, fundamentos de la termología. Arranca con las tres escalas, ¿sí? Entonces, antes de hablar de las tres escalas, brevemente hacemos una introducción, esto de temperatura y calor. ¿Está bien? Entonces, acá estamos hablando de temperatura y calor. Las tres escalas, ¿cómo se mide? Bueno, esto ya lo hablamos en el teórico con el tema de los diferentes formas de medir la temperatura. ¿Sí? No nos vamos a quedar en eso. Acá está, diferencia entre temperatura y calor. Dice, a pesar de que el calor y la temperatura son conceptos, fíjense, muy relacionados, no lo son y difieren ¿por qué? Esperen que vamos a tomar. El calor es energía total del movimiento de las moléculas que se encuentran en la materia. La temperatura es la magnitud de calor. ¿Se entiende? Es decir, es ese número con el que yo voy a representar esa medida de energía o calor. El símbolo, para el calor voy a usar la Q, para la temperatura voy a usar la T. Los efectos son distintos. El calor es un efecto físico que aumenta la temperatura. ¿Está bien? La transmisión. El calor se transmite de una sustancia a otra y puede propagarse por conducción, convección o radiación, según el tipo de propagación de calor. Está la unidad de medida. Bueno, el calor se mide en joule, calorías o kilocalorías. En cambio, la temperatura, ¿en qué la voy a medir? Kelvin, Celsius o Fahrenheit. ¿Está bien? Bueno, y acá vienen algunos ejemplos típicos de temperatura. ¿Qué puede ser? Fíjense, algunos ejemplos. Dice la temperatura del motor de un auto, 85 grados centígrados. Temperatura ambiente, entre 20 y 25. Temperatura de un horno, 180 grados, para hacer alguna cosa. Temperatura del agua por hervir, 100 grados. Temperatura corporal, 36.5 grados centígrados. Fíjense cómo la pandemia trajo esto a colación. En todos los lugares nos medían la temperatura. De hecho, se evaluó si en la facultad se iba a medir y después se desistió porque dijo que era inviable. También viene con que también
ha bajado el tema de los casos, ¿no? Pero en todos lados nos medían la temperatura. ¿Por qué? Porque aquel que tuviese más de 37 ya era mirado como atención. O sea, no, en la pandemia no podemos tener ningún tipo de síntoma. Entonces, bueno, ¿qué otro valor podríamos agregar acá a ustedes? ¿Algún ejemplo que se les ocurra? ¿Algún número que ustedes tengan muy presente de temperatura que usamos diariamente o que usamos habitualmente? Escucho. ¿Cómo había sido la pregunta, profe? ¿Puede repetir? ¿Algún El ejemplo de agua, por temperatura, ejemplo. de valor de temperatura que ustedes conozcan y que sea manejable en nuestra vida cotidiana? La temperatura ambiente, que se da en todos los ejemplos, 25 grados. Perfecto. ¿Alguna otra? Estaba pensando en los que tomamos mate. ¿A qué temperatura tomamos el agua del mate? 83, 85 por ahí. supuestamente, profe. 85. 80, 85. profe, 80 y el mate justo se enfría a 78 en el seno del mate. Oscila exactamente. Digamos, nosotros calentamos el agua entre 80 y 85, de acuerdo al gusto. ¿Está bien? ¿Qué pasa si no caliente de más y me va a quemar la hierba? Entonces, es importante sacar el agua a una temperatura bien justa, ¿no? Claro que es importante. Entonces, fíjense, de allí el tema de que la temperatura está en nuestra vida más de lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Y obviamente, como decimos, con una visión ya más de estudio universitario y de ingeniería, usted dice, mira, acá esto tiene que ver con la temperatura. Claro que sí, ¿no es cierto? Bueno, esto yo les voy poniendo para que ustedes vean que tratamos de llevarlo a cuestiones concretas. Tipos de termómetro. Bueno, hay diferentes tipos de termómetros. Fíjense los que usamos, ¿no es cierto? Por dilatación, el digital, los que usaron para medirnos, ¿sí? Los de ambiente, este es con una termocupla que se mete en una cañería. Bien, y vamos a las escalas térmicas. ¿Qué sucede con las escalas térmicas? ¿Cómo es el asunto de las escalas térmicas? Tenemos 3 escalas térmicas para representar lo mismo. ¿Está bien? ¿Y por qué usamos 3 escalas y no una sola? Bueno, porque esto no surge de un día para el otro, surge a lo largo de las historias. Tenemos la escala de Celsius. ¿Quién es Celsius? Hablando de la primera. Es Celsius, la escala Celsius, ¿qué hace? Toma como 0 el punto de fusión del hielo. Dice, donde el agua se hace hielo, ese es el 0. Y donde el agua se evapora, ese es el 100. ¿Está bien? Esa es la escala Celsius. La otra escala es esta, la Fahrenheit, que dice, no, el hielo se hace a los 32 grados Fahrenheit y la ebullición del agua se hace a los 212 Fahrenheit. Entonces, fíjense, acá yo tengo esta, la Celsius, divide mi escala en 100 y son divisiones lineales. En cambio, acá, en esta, yo voy de 32 a 212, voy a dividir esta escala. Si yo le resto 212, le resto las 32 divisiones iniciales, me queda que yo voy a tener, en este segmento, voy a tener 180 divisiones. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la última? Kelvin. ¿De dónde sale Kelvin? Bueno, obviamente, Kelvin quería buscar sale muy a posterior, perdón, nos estamos olvidando un poquito de historia, a ver si les puedo mostrar. Esto es propiedades térmicas, no, acá no está eso. Vamos acá, a ver. Vamos acá. ¿Quién fue cada uno de estos señores? Miren, acá está. Don Andrés Celsius, fíjense, miren en qué época nace, en el 1700, ¿no es cierto? Sueco, lamentablemente vive 42 años nada más, ¿sí? Porque muere de tuberculosis. Y este es el que hace la división de 0 a 100. Fíjense el caso de Fahrenheit.
don Gabriel Fahrenheit. Obviamente es antecesor a Celsius, unos pocos años, ¿no es cierto? Tampoco vive mucho más, fíjense, vive 50 años para esa época, ¿sí? Y bueno, si ustedes van a leer un poquito la historia, dice que siempre le gustó trabajar con el tema del fundido del vidrio, ¿no? Y entonces es que hace la escala con esta otra nomenclatura. Y por último, ¿quién viene? Viene este señor Lord Kelvin, pero fíjense cuándo. Viene a posterior, viene en el 1800. ¿Está bien? ¿Y para qué? Porque buscaba hacer una escala para laboratorio, una escala donde decía, bueno, a ver, ¿cuál es el cero absoluto? ¿No es cierto? Obviamente, había utilizado toda la enseñanza que le habían dado los anteriores, ¿no es cierto? Porque esto es una continuación. Entonces, es de allí que uno va sumando las cosas. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos nuestras tres escalas. ¿Hay forma? Y por supuesto que hay formas y se relacionan, ¿no es cierto? Una con otra. ¿Cuál es? La idea va a ser que nosotros hagamos la relación entre una escala y la otra, ¿sí? Para hacer los problemas. Decir, bueno, tengo una temperatura a tantos grados Celsius, la quiero, móstramela cuánto es en... ¿Y por qué? Porque así como los sistemas de unidades, el sistema, nosotros en Argentina utilizamos el sistema internacional, pero en otros países se utiliza el sistema inglés, como por ejemplo en Estados Unidos, Inglaterra, creo que Australia también. Hoy por hoy, que el mundo está globalizado, más que nunca es que hay que conocer las temperaturas distintas. Si ustedes ponen un canal de televisión donde estén por ejemplo, un canal de Estados Unidos, no les va a salir la temperatura en grados Celsius, les va a salir en grados Fahrenheit. Entonces ustedes tienen que tener una noción de decir, mira, 32 grados Fahrenheit está frío, porque son los cero nuestros. ¿Se entiende? Entonces, de allí la conversión. Ahora vamos a ver las fórmulas para hacer esto. Estas fórmulas, digamos, entender cómo es que salen. Fíjense que acá yo tengo unos dibujitos, tengo unos segmentos. Es de ahí que sale el tema de la relación de las fórmulas para encontrar la equivalencia. ¿Sí? ¿Cuál es la equivalencia? La equivalencia es la siguiente. Vamos a eso, ya no más. La equivalencia es la siguiente. Fíjense, yo acá voy a tener, yo digo que para Celsius, ¿no es cierto? Voy a decir esto. La escala, esta va a ser mi fórmula base. Celsius menos 0 grado, ¿sí? Que es mi punto de... Arriba pongo cuando el agua se hace hielo y abajo voy a poner cuando se hace vapor. Eso va a ser igual a ¿qué? Al Fahrenheit cuando yo tengo F menos 32, que es cuando se hace hielo, y 180 son las divisiones. Cuando se hace el punto superior. ¿Está bien? Con esta fórmula yo voy a despejar cada uno puedo despejar la C y puedo despejar la F. Y en función de eso, fíjense acá decimos qué hacemos. Por ejemplo, primero despejamos la F. Esto es muy fácil, pero hay que tener cuidado de no equivocarse. Fíjense, planteamos esto, simplemente di vuelta, invertí el orden para arrancar con la F. Digo, F menos 32, y al 180 lo pasé para el otro lado. Entonces, en definitiva, llego a esta fórmula, ¿sí? Que es 180 dividido 100, me queda aparecen los 9 quintos. ¿Está bien? Y después menos 32 lo paso para el otro lado como sumando. Entonces, me queda esta fórmula. Grado Fahrenheit, ¿sí? Temperatura en grado Fahrenheit es 9 quintos de grados Celsius más los 32. Hay que tener cuidado con la otra, que parece igual, pero fíjense, cuando yo hago el despeje, me queda así. O sea, lo mismo que antes, ¿no es cierto? Pero voy a despejar la C. Entonces, ¿qué hago? Llevo el 100 para el otro lado. Al llevar el 100 para el otro lado, me queda 100 sobre 180, F menos 32. Ustedes dicen, 100 sobre 80 es el 5/9 que les aparece directamente en los libros. Pero cuidado con esto, F menos 32. Fíjense que acá
F está entre paréntesis, menos 32. ¿Por qué les digo que es parecida pero con cuidado? Porque acá hay una resta, la cual deben hacer primero esta resta y después multiplicar para que les dé correctamente. En cambio, acá ustedes pueden resolver esta multiplicación y después lo suman. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora de hacer la resolución del problema, bueno, queremos que no haya equivocaciones. ¿Está bien? Con respecto a la última escala, ¿qué sucede? Tenemos que Kelvin va a ser los grados centígrados más los 273 de Kelvin. Entonces yo, mi temperatura en grados centígrados lo estoy llevando a Kelvin. Directamente no hace falta decir grado Kelvin, sino se dice Kelvin. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Esto serían las conversiones. Terminemos con las propiedades acá. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Esto de las escalas, ¿por qué es importante conocerlo? Acá es donde vamos a encontrar las fórmulas, que yo se los he pasado en link. Esto me interesa que ustedes vean. La temperatura, ¿en qué va a afectarnos? Va a afectar en esto, en los cambios de la materia. ¿No es cierto? Ustedes van a tener, simplemente vamos a dejar ese dibujito ahí. Estoy compartiendo, ¿no? El dibujo. Sí, profe. Bien, excelente. Bien. ¿Por qué tengo que ver esto de la temperatura? Porque justamente, según yo aplico calor o aplico frío, o digamos, aplicar frío, ustedes ahora van a empezar a decir, ¿la temperatura qué hace? ¿Genera frío? A ver si alguien me corrige en estas palabras que yo he dicho. ¿Qué hace una heladera? ¿Genera frío? Creo que elimina el calor. Muy bien, eso es. No genera frío, saca calor. ¿De dónde saca calor? Y de adentro del habitáculo. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva a la parrilla que está atrás, ¿no es cierto? Haciendo que se evapore el medio ambiente. Entonces ustedes ahora empiezan a entender, digamos, bueno, por supuesto que seguimos sumando conceptos, ¿no es cierto? Pero bueno, esto seguramente que ustedes ya lo habían visto en la escuela secundaria, ¿sí? Donde tenemos todos estos intercambios. Pero bueno, ahora lo vamos a ver un poco más profundo, ¿no es cierto? Decir, bueno, esto de las agregados o quitadas de calor, ¿sí? En función de que yo aplique, bueno, puedo ir de un estado al otro. ¿Por qué se los menciono? Porque lo vamos a usar mucho y principalmente lo utilizamos con el agua, es nuestro principal referente. Entonces decimos, en el agua la tengo en estado líquido, perfecto. ¿Cuándo la llevo a estado sólido? Bueno, cuando esa agua está a 0 grados. El hielo va a estar a 0 grados. Les hago una pregunta. ¿El hielo siempre está a 0 grados? No, puede estar a menos. Exacto. Puede estar a menos, a mucho menos, porque yo puedo tener un freezer que deja mi hielo o mi agua solidificada a menos 20, puede estar a menos 30, menos 55, como decían la otra vez el freezer que decían que hacía falta para las vacunas. Menos 55. Quiere decir que yo el mismo, así como el líquido, yo puedo tenerlo entre 0 y 100, ¿sí? Va a ser líquido, o entre 1 y 99, por decirlo así, va a ser líquido con distintas temperaturas, el sólido pasa lo mismo, ¿sí? Yo voy a tener distintos sólidos a distintas temperaturas. Y el gas, cuando yo tengo el vapor, sí, en 100 se vaporiza, pero yo puedo tener más temperatura de vapor. Entonces, por eso esto nos va a servir para el ejemplo que ustedes van a ver ahora el lunes con el profe, ¿sí? Que vamos a ver un sistema de agua donde va cambiando desde distintos valores. ¿Está bien? Eso es con respecto a esta parte. Por último viene lo de la expansión térmica. ¿Qué sucede con la temperatura? Generalmente todos los materiales, cuando reciben temperatura, empiezan a tener una expansión térmica. Esa expansión térmica, ¿qué va a ser? Puede ser lineal, ¿sí? Por decirlo así, una expansión térmica de algo lineal, un alambre que se calentó y se estira, ¿sí? O, así como es lineal, también puede ser, podríamos decirlo, siguiendo superficial y volumétrica. ¿Está bien?
Entonces ahí vamos a tener dos formulitas que nos van a aparecer en nuestro, la superficial y después, por último, la volumétrica, que es esta, ¿no es cierto? Es decir, bueno, algo que no solamente que incrementa su longitud, sino que va a incrementar su espesor y su altura, ¿sí? Es como decir lo mismo por 3, ¿está bien? Esto, siempre digo, lo importante es entender el primero. Después lo otro es multiplicado por 2 y por 3, porque en un caso incrementa los dos ejes y los 3 ejes. ¿Está bien? Por supuesto que esto está acá en el libro. Si ustedes lo buscan, perdón, acá en el libro, si ustedes lo buscan, vamos a tener ¿qué cosa? Las escalas, ¿no es cierto? Tenemos las escalas, termómetro de gas constante. Acá tenemos las escalas que, fíjense, directamente les tira la fórmula, ¿no es cierto? El 5/9 y el 9/5, ¿sí? Pero me interesa que ustedes siempre entiendan de dónde sale, ¿sí? Acá, por supuesto, dice en honor a Andrés Celsius, ¿sí? Gabriel Fahrenheit, ¿sí? Y respectivamente. En honor a ellos. ¿Está bien? Expansión térmica de sólidos, es decir, ¿se da en la realidad la expansión térmica? ¿Y qué les parece? En nuestra vida diaria, nosotros si tenemos el piso, ¿por qué será que los albañiles no ponen un cerámico pegado al lado del otro, sino que les dejan, fíjense como acá, una pequeña junta? O cuando hacen, por ejemplo, en las calles, que se hacen en las calles de cuando se dejan unas juntas, que justamente se llama la junta de dilatación. Cuando el material se calienta va a incrementar su tamaño y si no tuviese esa junta de dilatación, se termina rompiendo. Suele pasar que a veces muchas veredas se levantan, ¿sí? Porque hicieron un bloque demasiado grande y no le dejaron la junta de dilatación. Entonces, como decimos, esto tiene un fin en la vida diaria, que es importante, que si no lo respetamos, nos puede causar problemas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Como veíamos recién, vamos a tener el alfa va a ser nuestro coeficiente de expansión lineal, ¿no es cierto? Que es la relación entre el delta L, que es lo que se incrementa, ¿sí? Sobre la longitud original y sobre el salto térmico. ¿Está bien? De ahí sacamos nuestro alfa. ¿Está? Esto es a nivel introductorio, simplemente. ¿Está? Expansión. Vamos a lo nuestro. Perdón. Acá. ¿Qué sucede? Escala Celsius, Fahrenheit. ¿Yo puedo ir de cualquier escala a cualquier escala? Sí. Bueno, sí. Sí. Claro que sí. A ver, ¿por qué no baja esto? ¿Se está viendo este pequeño dibujo? Bueno, no lo puedo mover. Sí, profe. A ver, Sí. si me deja buscar las herramientas. Fíjense, a ver si me deja buscar. Expandir herramientas. Estoy buscando el lápiz. Quiero rayar. Fíjense, a ver ahí. Miren, ahora sí lo veo. No lo veía porque me estaban tapando los carteles. Bueno, fíjense, acá ponemos esto mismo, que es la fórmula que decimos antes. Yo quiero ir de Celsius a Fahrenheit, entonces, ¿qué hago? Utilizo este camino. Voy a despejar, si conozco en Celsius, bueno, ¿qué hago? Despejo F y voy a Fahrenheit, ¿no es cierto? Como dice recién. ¿Por qué hago hincapié en esta? Porque generalmente a veces, les digo la verdad, yo para memorizar cosas soy muy malo. Entonces, si es 5/9, si es 9/5, la verdad que no me acuerdo. Entonces, por eso les digo, y a veces muchos de los errores que acontecen en los parciales es haber aplicado mal la fórmula. Entonces, por eso les digo, utilicen como punto pie de partida esta fórmula, utilicen esta fórmula y de acá despejamos la otra. ¿Sí? Ustedes ya saben a qué van a llegar.
pero lo importante es saber si les va a quedar restado el 32 o no. Entonces, como decimos, entre Celsius y Fahrenheit podemos hacer este camino. Vamos para acá. Celsius, vamos para allá. Fahrenheit a Celsius, vamos para acá, como dice acá. De Celsius a Kelvin, perdón, bueno, es esto. Yo a Kelvin tengo la temperatura en grados Celsius, le sumo 273 y me fui acá a Kelvin. Quiero ir para allá, obviamente, tendré que restar, decir, bueno, ¿qué va a ser? Si yo quiero averiguar mi temperatura en grados Celsius, ¿qué va a ser? Va a ser grados Celsius, va a ser igual a ¿quién? A Kelvin menos los 273, ¿no es cierto? No sé por qué es tan finito, a ver si puedo agrandar. Ahí está, me gustó más. ¿Está bien? Grados Celsius va a ser igual a ¿quién? A Kelvin menos mis 273. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, si yo quiero ir de Kelvin a Fahrenheit, tengo que hacer este camino. Desde acá hasta acá. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo? No puedes hacer Sí, del profe. Kelvin a Hay que Celsius pasar. aparte, tipo sumarle, de ahí restarle y después ahí lo pasas aparte. No pude ver quién habla, pero efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Esto, prohibido. No, mal. Error. No se puede. ¿Está claro? No puedo ir de Fahrenheit directo a Kelvin, porque ustedes ven que en la fórmula no está contemplado. ¿Por qué? Porque yo acá siempre tengo que pasar a través de grados Celsius. Si voy de Kelvin a Fahrenheit, tengo que pasar por Celsius. Si voy de Fahrenheit a Kelvin, tengo que pasar por Celsius. ¿Está claro? Este pasaje directo no está. Siempre tengo que utilizar el pasaje a través de grados Celsius. Profe, Diga. si nosotros sabemos que Celsius es Kelvin menos 273, ¿no podemos reemplazar en la fórmula tipo C igual a K menos 273 y de ahí hacer el despeje? Claro, pero en realidad estás haciendo esto. Estás metiendo esta fórmula adentro de acá, digamos. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero lo que queremos decir, significar, es que de Fahrenheit a Kelvin yo no puedo pasar con una fórmula directa. Siempre tengo que hacerlo a través de esto. Estoy diciendo, por eso que yo se lo magnifico así para que ustedes digan. Tenemos dos fórmulas. Esta es por un lado y esta es por otra. Vos me decís, no, meto esta fórmula dentro de otra. Bueno, lo que estoy haciendo justamente es meter una fórmula dentro de la otra, ¿sí? Para hacer el pasaje directo. Por supuesto que ustedes lo van a hacer así, ¿está bien? Pero significa esto que yo se los magnifico así para que ustedes digan, no, directamente no puedo hacer la conversión. ¿Está? ¿Bien? Listo. ¿Vamos a hacer problema? ¿Alguna duda hasta ahí? No, No, profe. profe, ninguna creo. No, profe. Perfecto. ¿Cómo salimos de acá? Bueno. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer problemas. ¿Cuál es la idea? Esta unidad que decíamos, la unidad número, esta unidad, ¿sí? La unidad de fundamento de termología, creo que tiene, no sé si 12 o 13 problemas. Fíjense, lo vamos a buscar. Acá está. 13, 14, 15, o me pasé a la otra. No, me fui, pero que no me deja ver. Bien. Ahí está. Tenemos 12 problemas. ¿Está bien? Entonces es una unidad corta. Es una unidad muy corta, pero hay que hacerlo. ¿Cuál es la mejor forma? Hacer problema por problema, porque esto va a ir llevando una complejidad cada vez ascendente, ¿sí? Empezamos con algo simple, cada vez se va complicando más, y obviamente a medida que vayan pasando las unidades, a veces vamos utilizando lo anterior. ¿Está? Entonces, bueno,
Por eso la sugerencia es ir haciendo los problemas y que los vayamos compartiendo. Yo ahora les muestro 1, 2 y después la idea es que ustedes hagan los problemas, ¿sí? Y los compartamos con el resto. Teníamos esta pequeña introducción de la fórmula, ¿sí? Donde decimos, esta es la inicial. Por supuesto que acá yo acabo de hacer los despejes, entonces ya directamente la voy a usar estos despejes. De expansión térmica, ¿qué tenemos? Tenemos esto, decimos de expansión térmica. ¿Qué decimos? Una varilla material tiene una longitud L sub 0 a una temperatura inicial T sub 0. Si la temperatura cambia en delta T, la longitud cambiará en una delta T. Se me fue la mano. Entonces, en definitiva, mi expansión lineal, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi alfa, que es mi coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Por la longitud inicial, por la variación de temperatura. ¿Está bien? Este alfa, fíjense que yo tengo acá. ¿Qué unidades tengo? Eso es importante. ¿Qué unidades tengo? Yo acá tengo alfa, es 1 sobre grado centígrado. ¿Por qué? Porque cuando lo multiplique, yo acá voy a decir delta L, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre grado centígrado, que es el alfa. ¿Por quién? Por esto, que puede ser en L, que puede ser en milímetro o en metro, ¿sí? ¿Y por quién más? El delta T, cuando yo haga la diferencia ahí de mi delta T, me termina quedando ¿en qué? En grado centígrado. Entonces, esto es así ¿para qué? Para que cuando yo directamente simplifique esto con esto, me terminan quedando en metro o milímetro o la unidad que yo esté utilizando. ¿Está bien? Entonces, siempre tenemos que ver que las unidades respondan a lo que yo estoy haciendo responda con la unidad correspondiente. ¿Sí? Eso con respecto a mi delta L lineal. El volumétrico, sí, diga. Siempre lo trabajamos entonces a delta T con Celsius. En esta primera unidad sí. Genial. En esta primera unidad sí, vamos a hacer el delta T en Celsius, en grados centígrados o Celsius, y después ya van a ver ustedes que vamos a necesitar pasar a Kelvin. ¿Está bien? Gracias, profe. Por ahora es simplemente todo Celsius. Bueno, tenemos eso es lineal, tenemos lo mismo para lo volumétrico, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que es la misma fórmula, nada más que aparece el beta. Obviamente, el beta es como si fuera 3 alfa, es lo mismo. ¿Está bien? Yo a este no le doy mayor importancia porque sí me interesa que es el lineal. Si ustedes entienden el lineal, el volumétrico es exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué más? Perdón, en esta unidad también aparece lo que se llama el esfuerzo térmico. ¿Qué es el esfuerzo térmico? Si sujetamos rígidamente los dos extremos de una varilla para evitar la expansión o contracción y luego variamos la temperatura, va a aparecer en el material esfuerzos de tensión o comprensión, llamado esfuerzo térmico. ¿Sí? Como decimos, los ingenieros tienen que tomar en cuenta este esfuerzo térmico porque al diseñar la estructura evitar que éstas se deforman o se rompan. El esfuerzo térmico está definido como, ¿sí? Y acá tengo una formulita donde es el sigma es igual a la fuerza sobre el área. ¿Está bien? Quiere decir que mi esfuerzo térmico, ¿en qué se mide? Fuerza sobre área. Esto se va a medir, la fuerza yo la mido en Newton, ¿sí? La fuerza la mido en Newton, y el área, ¿en qué la mido? La mido en metros cuadrados. Entonces, mi unidad es Newton sobre metro cuadrado. ¿Está bien? ¿A qué es igual? Es igual al sigma, a este es el modelo de Young, ¿sí? Del material, es igual al alfa por el delta T. Este modelo de Young, ustedes ya lo han visto en física 1, ¿sí? Y es F sobre A, acá está, fíjense. ¿Y de dónde viene? Viene del capítulo 12 del libro. ¿Está viendo dónde está el módulo de Young? ¿Está bien? Ahí está la página de esta séptima edición. ¿Sí? De ahí viene el modelo de Young. Está bien, pero ¿entienden la relación que hay entre la temperatura y este esfuerzo térmico? Que cuando las cosas van a
a expandirse o a contraerse, pueden romperse. ¿Entienden? Entonces, bueno, sí, digo. Puede ser que en algunos libros beta aparezca como el coeficiente de dilatación superficial y gamma aparezca como el volumétrico. Sí, sí, con otro nombre. ¿Sí? O sea que en este libro de Servais usamos beta como el volumétrico y gamma como el superficial. En realidad esta no es gamma, esta es una Y. Esta Y es el modelo de Young. Perdón, Acá yo está. me refería a la dilatación térmica. Ah, lo de anterior. Espera que subo. Acá te estás refiriendo. Sí, eso me refería. Beta utiliza como el volumétrico. Ya me hiciste dudar, vamos al libro. Mira, vamos al libro. Acá está, el alfa, que es el lineal. ¿Está bien? Sí. Y este, el volumétrico que utiliza beta también. Perfecto, ¿Está bien? usamos así. Sí, usamos así. Gracias. Exactamente. Sí, como decimos, puede pasar que tengan distintas nomenclaturas en distintos libros. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea que, bueno, ponernos de acuerdo y decir, bueno, como decíamos recién, para temperatura vamos a usar, para calor vamos a usar la Q. Pero ustedes dicen, pero calor, ¿por qué la Q? Bueno, así se han puesto de acuerdo, porque resulta que hay muchas letras que, porque la C después la vamos a usar para capacidad, ¿no es cierto? Entonces, para Coulomb. Entonces, bueno, ustedes van a ver que muchas letras pueden pasar que se usen de una forma o de otra. Y que a veces no coincidan con lo que ustedes hayan visto anteriormente o en otros libros. ¿Está bien? Por eso que a veces se dice, bueno, vamos a enfocarnos en un solo libro. ¿Está bien la respuesta? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Acá la beta, como decimos, coeficiente de expansión de volumen o volumétrico, también se suele aparecer, que algunos libros lo mencionan así. ¿Está bien? Entonces, con estas tres cosas que ya podemos hacer, lo que se habla son los problemas que aparecen en esta unidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, yo les muestro 1, 2 y después necesito que ustedes me digan quiénes, por favor, se anotan para mostrarnos los otros problemas, ¿sí? Vamos a preparar los otros problemas de esa forma. Vayan pensando quién se puede anotar como posibles voluntarios. ¿Sí? Como les digo, esto es participativo, ¿sí? Entonces, todos los que participen siempre, obviamente, van a tener una atención a la hora de el trato de la puntuación a posterior, ¿sí? Entonces, hay que participar, no es electivo, ¿sí? Si no participamos de forma voluntaria, participamos en forma dedo, como se dice. Pase usted. Si estamos en el aula, ¿qué hacemos? Le damos el pase. ¿Quién quiere pasar? Preguntamos primero. Después, si nadie quiere pasar, bueno, o vamos a la lista, si no, si hubiera lista. En este caso no tomamos lista porque queda registrado ahí en el, sabemos que todo queda acá en el Zoom. Está bien. ¿Qué nos dice primero? Dice, como yo les decía, tenemos esta guía, tiene 3 partes, que es un poco mostrar la equivalencia. Esperen que acá viene una compañera. Tiene la equivalencia. Bueno, expresar en Fahrenheit los siguientes puntos fijos. Ebullición del hidrógeno. Y me la da en grados, esta temperatura está en grados centígrados. Entonces, ¿qué hago? Traigo la fórmula de arriba, ¿sí? Traigo la fórmula de arriba que yo de centígrados la tengo que llevar a Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, bueno, como les decía, como no me acuerdo, soy muy malo con la memoria, a ver, tengo que llevarlo a Fahrenheit. Entonces, esta es mi fórmula. ¿Sí? Grado Fahrenheit es 9/5 de grado centígrado más 32. ¿Sí? Entonces, vamos a mi primer problema. 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. ¿Sí? La guía le va a poner nombres. Yo a veces lo sigo, a veces no. ¿Sí? Pero lo importante, bueno, reemplazamos el valor a transformar y en este caso, bueno, es un simple reemplazo. Pero cuidado, yo siempre digo, por favor, cuidado con las fórmulas, ¿no?
Este signo puede hacer la diferencia de que yo me equivoque o no, porque si yo hago esta cuenta primero y después, ustedes saben que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo que resolver esto, ¿sí? Para llegar a mi resultado. La física tiene esta otra parte que, aparte de entender el concepto y el fenómeno, viene la parte matemática, la parte de resolución o la parte algebraica, que a veces se complica más que el fenómeno mismo. Entonces, por un lado, decimos, tenemos que entender el fenómeno, pero por el otro, tenemos que aplicar bien la parte matemática. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, fíjense, mi dato era menos 252, entonces lo traigo acá, multiplico y divido por 9 dividido 5 y me termina quedando este menos 455. A este menos 455 le voy a sumar los 32 y me termino llegando a que mi temperatura en grados Fahrenheit es menos 423 grados Fahrenheit. ¿Está bien? Esto por ahí, como decimos, bueno, si bien arrancamos de un valor negativo y seguimos en un valor negativo, estamos, no es bastante visible. Por eso yo siempre digo, remitámonos a la temperatura, por ejemplo, actual. ¿Qué temperatura hoy hace en Nueva York? Por favor, alguien que googlee y nos diga. Entonces yo tomo un trago de agua. Nueve grados seguro. 9 grados centígrados. Sí. ¿Y a cuántos Fahrenheit equivalen? 49. Bien, ahí está. Entonces, esos 9 grados centígrados equivalen a los 49 Fahrenheit. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Decir, a ver, ¿se está usando? Sí, se usa, esto es práctico. Entonces, ahí vamos. ¿Está? En esto es simplemente la aplicación de la fórmula. Creo que no hay mayores complicaciones, ¿no? Como a veces hay diferencias, yo les voy tratando de poner en amarillo cuando hay coincidencia, porque por ahí lo marco en verde cuando no tengo diferencia. En este caso, ¿qué me dice? Tengo el Celsius y era el mismo, era el problema número 1, que es igual. Simplemente cambia el valor. Entonces aplico la fórmula nuevamente, la misma fórmula, ¿sí? Hago el desarrollo, este número negativo, la diferencia, número negativo, multiplico, divido, le sumo los 32 y termino llegando al mismo valor. Problema número B, número 2. ¿Está? Del problema 1, el punto B. El punto C, ¿qué dice? También 38, ¿sí? Vuelvo a aplicar nuevamente, ¿sí? Y termino llegando a mi valor, que es el 37 grados con 96 grados Fahrenheit. ¿Sí? Este es el punto C y creo que este punto traería el punto D. Bien, ¿qué nos dice acá? Acá nos dice, nos va a dar un valor positivo. Entonces, fíjense, este valor positivo, multiplico, divido, llego a este valor, que es 1728, le aplico los 32, termino en 1760. En este caso, ustedes dicen, muy fácil, no hay mayores complicaciones. En el segundo, ¿qué dice? Cambia la cosa, ahora me da la expresión en Fahrenheit, me las pide que las lleve a grados centígrados. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar esta otra fórmula, donde yo tengo que restar los 32. Tengo que restar los 32 en primera instancia. Entonces, fíjense, arranquemos con los 800. Estos 800, fíjense, le voy a restar estos 32 primero y después aplico la fracción. ¿Sí? Entonces, los 800 con los 32 me quedan 768. Y después sí aplico. ¿Está bien? Se dan cuenta que las fórmulas son parecidas, pero es para equivocarse. ¿Está bien? Entonces, de esta forma tenemos el resultado final, que son los 426 grados centígrados. ¿Sí? Tenemos este ejemplo que es el A, creo que acá hay otro ejemplo, que es el B. Me dice 25 grados Fahrenheit. Este es un valor más razonable, fíjense, como si fuera de invierno de ellos.
Estos 25 grados Fahrenheit, le restamos los 32. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 7 Fahrenheit, aplico la fracción y en definitiva, los 25 Fahrenheit terminan siendo menos 3, casi menos 4 grados centígrados. Entonces, fíjense, una temperatura de 25 grados Fahrenheit para Estados Unidos terminan siendo 4 grados nuestros, negativos, ¿no? Entonces, es un punto de frío. Es el invierno, se siente. ¿Está? Menos 8 Fahrenheit, por supuesto que va a ser mucho menos. Fíjense. Menos 8, le restamos los 32, nos queda menos 40 y terminamos llegando a los menos 22 grados centígrados. ¿Sí? Yo no... ¿Alguna duda de esto que estoy mostrando? El último. No, profe. No tiene mayores complicaciones, ¿no? Simplemente es reemplazar el valor en la fórmula adecuada y no equivocarse en la elegir la fórmula y en la resolución esta. Fíjense, acá los 258, ¿qué hacemos? Le restamos los 32, ¿sí? Y me termina quedando este valor positivo. Esto es número 2. Vamos con el número 3. Dice, ¿qué dice? Expresar en grados Kelvin dice las siguientes temperaturas. La relación entre escala Kelvin y Celsius está expresada por la siguiente ecuación. Kelvin, bien. ¿Qué nos pide? Que usemos lo mismo entre las dos escalas, entre los grados Celsius y grado Kelvin. Bueno, como lo primero que me da es Celsius, ¿cuál era mi fórmula? Si yo tuviera que acordarme, ¿por qué? Fíjense, miren, ¿por qué yo acá les puse esto? Veamos la fórmula. ¿Por qué la fórmula les pongo K, C más 273? Siempre para decir, yo tengo que sumar. ¿Está bien? Entonces yo digo, K igual más 273. ¿Está bien? ¿Por qué? Esto es Celsius. Porque es la diferencia en valor absoluto del 0 de Celsius y el 0 de Kelvin. Exactamente. ¿Está bien? Pero si ustedes es al revés, se lo dan. Acá nos dan en Celsius y nos piden Kelvin. O sea que yo tengo que aplicar esto, que le estoy sumando los 273. En cambio, si me lo dan en Kelvin y lo tengo que llevar a Celsius, tendré que restar. Entonces, por eso les digo, traten de entender más que memorizar la fórmula, porque después, a la hora de aplicarla, ustedes tienen que decir, a ver, ¿está bien lo que estoy aplicando? De la escala, ¿me estoy yendo para arriba o me estoy yendo para abajo? ¿Está bien? Siempre tiene que ver con esto de, como decíamos, de las escalas. Sí, obviamente, son los lugares donde van a... los lugares de unión. Es decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué está significando? Que estos 50 grados que se representan en grados Celsius van a equivaler a los 323 de grado Kelvin. ¿Está bien? No es que sea una temperatura distinta, es la misma temperatura, dicho de otra forma, dicho en el sistema, en la escala de Kelvin. ¿Se entiende? Entonces dice, ¿es otra temperatura? No es otra temperatura. Está expresada de otra forma, está expresada con otra escala. Si yo les digo, fui a comprar 1200 gramos de pan criollo para tomar con el mate. Y después, pero me cobraron 1,2 kilos. ¿Estoy diciendo cosas distintas? Porque estoy utilizando diferentes unidades. Exactamente. Pero estoy diciendo el mismo peso, nada más que lo estoy diciendo con otros números, con otras unidades diferentes. Múltiplos y submúltiplos. En este caso no hablamos de múltiplos y submúltiplos, sino que estamos hablando de escalas distintas de temperatura. La de Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Está bien? Bien. Esto es estábamos hablando del 1.3. 1.3 que cambiamos de 50, pasamos a 323. En el B, ¿por qué? Fíjense, acá en el B
35, menos 35. Menos 35 más 2,73, a mí me da 2,38. ¿Sí? Pero sorpresa, que en la guía le da 2,30. Entonces yo acá lo marqué en verde. ¿Por qué le da 2,30? Esto es el 1,3B. 1,3B. ¿Cómo estamos con la hora? Uy, estamos al límite. 1,3B. Fíjense, 1,3B. Acá está. Menos 35 me da 2,30 en la guía. ¿Está bien? Entonces, acá yo tengo una diferencia, por eso la marqué en verde. ¿Está bien? No sé si alguien lo tiene hecho este problema, ¿sí? Pero bueno, no hay mayores complicaciones. Es al 35 restarle sumarle el 2,73. Entonces, es como que la guía acá o tiene un error en este, que en vez de ser 35, como me ha pasado algunas veces, o el error está acá, que en vez de ser 2,30 es 2,38. ¿Se entiende? Tengo una diferencia de 8. O acá este es 35 menos 8. Sería 27. O ese es 27 o este es 2,38. ¿Se entiende? Ese es el número 3. Veamos el último y ya con esto cerramos. Eh, 2,31. ¿Está claro la duda acá? Se los dejo para que ustedes también lo vean. Estamos hablando del ejercicio número 1.3b. Profe, ¿después Sí. de qué archivo lo va a subir al V? Sí, les puedo subir, a medida que vamos viendo, yo les subo, no hay problema. O sea, estos problemas, les subo lo que vamos viendo, ¿está bien? Pero quiero que ustedes ahora compartan, ahora eso quiero que en los minutos que nos quedan tenemos que organizar esa parte. Sí, yo no tengo problema, lo que vamos viendo lo subimos. Genial, gracias. Está claro este que está marcado en verde, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer, esto no hay, lo dejamos ahí. Ah, en este había una pequeña diferencia también. Este es el D. Perdón, acá no, lo que agrega acá es justamente era lo que habíamos visto antes. De Fahrenheit a Kelvin. Entonces, ¿qué sucede? No podíamos pasar de forma directa, sino ¿qué hacemos primero? Pasamos de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Una vez que lo tenemos en Celsius, recién allí convertimos a Kelvin, ¿sí? Esto yo se lo separé para que ustedes vean que no se puede. Le dicen, no, pero metemos adentro. Sí, también puede ser, metan adentro, pero mientras más detallado esté y más prolijo esté, menos posibilidad de errores ustedes van a tener. ¿Está bien? Porque a la hora de que ustedes hagan un examen, ustedes tienen que llegar generalmente a un número, que es el número que van a cargar en la plataforma, así como han hecho en Física 1 el año pasado. Tiene que ser lo más prolijo posible para que cierre el asunto. Bueno, este es el número, estamos en el número 3. Lo vamos a dejar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pedir voluntarios para hacer del 4 en adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna duda? Perdón, antes que deje de compartir esto. Este es el 3. En un caso era positivo, en otro caso negativo. Primero convertimos de Fahrenheit a Celsius y después lo llevamos a Kelvin. ¿Está bien? En este caso era negativo, entonces fíjense cómo al sumarle el 273 aparece este. Yo lo puse en verde porque en realidad tiene un redondeo, la guía creo que daba 8, 135,8. Puede pasar que a veces directamente se desprecie el 15 y usemos directamente 273. ¿Sí? Eso puede pasar. Como también suele aparecer en algunos ejercicios el número 273,16. ¿Está bien? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir porque necesito anotar a ustedes. Ahí me pregunta Lía Federico si la voy a subir. Les voy a subir 49. Ah, perfecto. Eso era la respuesta de lo que decíamos. Perfecto. Entonces, necesito voluntarios
para hacer el ejercicio del 1.4 al 1.12. Entonces, ustedes me dicen, empiezan a ser voluntarios. Si no, siempre es mejor que sea voluntario. Entonces, ustedes pueden elegir. Empecemos con los más fáciles porque después vienen los más difíciles. Entonces, 1.4. Levanten la mano y así anoto nombres. Pero bueno, me ganaron de mano. Tomás Mina, el 1.4. Tomás Mina. ¿Quién sigue? Si abren el micrófono, tienen la posibilidad de ganarle a los compañeros. Yo, profe, si quiere, puedo hacer el Yo próximo. también, profe. Decime, profe, Yo también, el nombre. profe. Tommy. Yo también, profe. Tomás. Yo también, profe. Tomás Conterno. Sí. Gracias. Te di el 1.5. Hay una voz femenina que me dijo Rocío yo el Nogaro, 6. profe. ¿Quién dijo? Rocío Nogaro. Rocío Nogaro. Profe, ¿me escucha? Sí. Montenegro Emilia. Montenegro Emilia. Montenegro. Profe, yo si quiero Un hago el segundo, 1.7. 1.7 va para Montenegro Emilia. Bueno. ¿Está bien? Ahí, ¿quién me habló recién? Yo, el Ignacio Sururigen. Ignacio Surbringen. Es el 1.8. ¿Está Yo, bien? profe, hago otro si quiere. Dale, ¿quién dice yo? Liaudat Federico. Vamos a empezar por Federico. Federico. Liaudat. Dat. Perfecto. Liaudat. Te toca el 1.9. Vamos Yo con el creo que puedo 1.10. hacer otro. 1.10. Agustina. Agustina. Blas de Vía. Blas de Vía. 1.10. Nos quedan 2 porque dijimos que eran 12. Disculpe, Yo, profe. profe, te noto. A mí Liaudat me asignó el 1.9, ¿no? Para anotarlo. Liaudat 1.9, sí. Perfecto, gracias. Si quieren, antes que nos vayamos, yo repito lo que anote. Yo para que no también, haya, hago el 1.11. para que no Palacios. haya confusiones. ¿Quién dice? Francisco Palacio 1.11. Sí. yo también. Francisco Palacios 1.11. Y el yo también. no vi Alejo quién era. Jiménez. Alejo. Alejo Jiménez. Esto, por supuesto, que es un riesgo decir, bueno, que ustedes hagan, ¿no es cierto? Un riesgo para ambas partes, pero siempre es más positivo que compartir y van a ver que ustedes mismos nos sorprenden, porque yo siempre lo mío va a ser, como se los muestro ahora, se los voy a mostrar en noviembre. Es el PDF que les muestro, ¿no es cierto? Y vamos a rayar sobre el PDF. Ustedes por ahí utilizan otras mecánicas, ustedes un Power, utilizan cosas, ¿no es cierto? Así que desde esa parte, bienvenido. Agradecido a los que han levantado la mano y que no pude anotar, pero ya por supuesto que los tomamos en cuenta para la unidad que sigue. ¿Está bien? Consulta. Sí, consulta, adelante. Los ejercicios de la unión 1, ¿está subida en la VE? No. Está subida la guía, que es toda la guía del año. Ah, perfecto, ahí están todas las unidades. Están todas las unidades juntas. Sí, hay una guía que andan dando vuelta, que estaba el año pasado y que les confundió a muchos, que tenía solamente hasta la unidad 7. Esta que yo les cargué, creo que llega hasta la unidad 15. Si quieren la vemos. A ver, un segundo, vamos a ver. La unidad 15. Sí, profe, ahí Sí, termina. profe, llega hasta la unidad 15. A De ver. óptica ondulatoria. Exactamente. Que ya les soy sincero, generalmente no llegamos nosotros con la parte práctica de la 15. ¿Sí? Solemos llegar hasta la 13. ¿Está? Acá está, ¿ves? Este es el índice y las guías, la unidad que tenemos. ¿Sí? Esta es nuestra guía. Que les digo, es del 2020, me parece. En algún lado estaba el año. Bueno, me parece que estaba acá el año, pero no veo el año. Pero lo empezamos a usar en el 2020.
y de ahí las correcciones. ¿Está bien? Por supuesto que si quieren ya seguimos anotando, ¿no es cierto? Sí, hasta la 15, hasta que... Bueno, pero bueno, ustedes es un lindo curso porque son 90, esperemos que así se mantenga el número, así podemos por lo menos llegar a hacer un ejercicio cada uno. ¿Está bien? No se preocupen aquellos que no se han podido anotar porque nos va a dar perfectamente para que cada uno tenga la posibilidad de mostrarnos. Por lo menos, decimos siempre, por lo menos uno, ¿sí? Entonces, siempre pedimos que se muestre y se hable. En la próxima, ustedes van a ser los protagonistas y van a ser los que nos van a mostrar esta segunda guía. Creo que la semana que viene no nos vemos, me parece, porque tenemos un feriado, que es el Día de la Memoria. Entonces, exactamente. Entonces, nos estaríamos encontrando de acá 15 días. ¿Está bien? Si bien nos vamos a ver en el teórico, que yo siempre voy a los teóricos, nos estaríamos encontrando de acá 15 días con el trabajo práctico. ¿Está bien? La intención de ese día, de acá 15 días, es que veamos esto que ustedes nos van a mostrar, ¿sí? Vamos a empezar a horario para que ustedes empiecen a mostrar. Tomás Mina, que es el número 1, arranca nomás mostrando ejercicio. Y ahí uno a continuación de otro. ¿Está bien? ¿Alguna duda de lo que hemos planteado? No, profe, se entendió todo. No, profe, ninguna duda. Entonces, los que nos anotamos ahí voluntarios para hacer ejercicios, lo hacemos para de acá a 15 días. Lo preparan para mostrarlo. O sea, no, todo el mundo haga los ejercicios, pero este que ustedes se han anotado es como que se lo van a mostrar al resto, ¿se entiende? Perfecto, perfecto. Entonces lo prepararon en un Power, en algún Word para poder mostrarlo. Exactamente, ustedes elijan. Yo anoté Tomás Mina, Tomás con el 1.4, 1.5 Tomás Interno, Rocío con el 1.6, Emilia con el 1.7, Ignacio el 1.8, Federico el 1.9, Agustina el 1.10, Francisco el 1.11 y Alejo el 1.12. ¿Está bien? Eso es lo que anotamos hoy en este 2K2. Ha sido un gusto compartir este tiempo. Si quedan dudas, por favor se quedan y las sacamos. Nos estamos viendo en el teórico. Chao, profe. Chao, profe, suerte. Les deseo buen fin de profe, semana nos y cualquier cosa estamos en contacto. Igualmente, profe. Nada, duda.